Hola, seguimos con el estudio de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo, capítulo 14, parte 1. En el video anterior estuvimos analizando sobre el capítulo 13 a partir del versículo 13 hasta terminar. Se estudió que en esta segunda bestia que aparece hará grandes señales para confundir a los moradores de la tierra, así como mandar a que se le haga una imagen para que la adorasen. De no hacerlo, tendrá sus consecuencias para aquellos que no se inclinen ante la imagen que dará a conocer en su momento la segunda bestia. También se estuvo hablando sobre el número de la bestia, así es que te invito a que veas el video anterior. De igual forma, puedes ver los demás videos de esta serie del libro de Apocalipsis para que puedas entender con mayor facilidad cada versículo y puedas compartir la sabiduría con otros. A manera de recapitulación, el número de la bestia sabemos que es el 666 de acuerdo a lo que se menciona en la Biblia. Este número es considerado número terrenal, pero ahí se menciona en la Biblia que este número tendrá un mayor significado cuando se tenga la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu Santo solo te puede dar. Es preocupante que muchas personas quieren saber cuál es el significado o dónde podría encontrarse o quién portará este número de la bestia. Pero si tú te pones a pensar, el número de la bestia será portado por la misma bestia. De tal modo que si ahorita en estos tiempos no se ha revelado la bestia, el número por tal motivo no se sabrá su significado. Aquí también es preocupante y muy preocupante es que mucha gente se esté yendo con la finta de querer el significado. Está bien conocerlo. En su momento no se sabe porque la bestia no ha sido revelada. Lo importante ahora es afianzarse en lo que es la roca firme, que viene siendo es Cristo Jesús, para poder discernir lo que Dios Padre y el Hijo quieren que entendamos, y este conocimiento obtendremos por medio del estudio de la Biblia, y el Espíritu Santo es quien aporta este conocimiento. Este entendimiento requiere de sabiduría, así lo ha dicho Jesús en reiteradas ocasiones, y para obtenerla, como te menciono, hay que estudiar la Biblia y escuchar lo que es el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que debemos de estar preocupados por hacer lo correcto y agradar a Dios para poder tener ese entendimiento cuando estén sucediendo los eventos que nos revelarán al anticristo y a su famoso número o la marca. Iniciemos con el estudio del capítulo 14, comenzando a leer el versículo 1 que dice así: Miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. En este capítulo es importante recordar que nuevamente se hace mención de los 144,000 sellados con la marca de Dios, que en el capítulo 7 de Apocalipsis se menciona, y aquí nuevamente hace aparición este número de los sellados para que se cumpla una función de estas personas que van a tener el sello de Dios en la frente. Recordemos que ellos son las 12,000 personas de cada tribu del pueblo de Israel, que si tú sumas 12,000 veces el número 12, que equivale a a cada una de las tribus de Israel, te dará como resultado los 144,000 sellados. También es importante recordar que estos 144,000 fueron llamados de manera general como los siervos de Dios. Es interesante mencionarte que este número 144,000 se utiliza o se menciona en dos lugares diferentes de este libro apocalíptico. El primero donde se menciona es en el capítulo 7 y nuevamente se hace mención en este capítulo, con el fin de enseñar una verdad, y vamos a comenzar a descubrir cuál es. Veamos nuevamente el capítulo 14 del versículo 1, que dice así: Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Podemos entonces entender que el Cordero que está viendo Juan, este Cordero que él menciona aquí, que lo está viendo, es el Cordero inmolado que dio su vida para salvarnos, y del mismo modo este Cordero lo podemos relacionar con el Cordero de la Pascua. Es decir, recordemos
que Jesús, al dar su vida y ser el Cordero perfecto, viene a representar el Cordero de la Pascua. Sabemos que los judíos tienen una celebración donde recuerdan cuando fueron sacados de Egipto y representa la Pascua, la redención, es decir, cuando el pueblo de Israel tuvo un cambio en donde se da un arrepentimiento y se acepta a Dios como el Dios verdadero y el único. También los judíos en su momento aceptaron complacerlo y conocer sus palabras, y al estar en comunión con él, todo esto representa lo que es la Pascua. Al leer esta parte del versículo donde dice que Juan observa al Cordero que estaba sobre el monte Sión y con él los 144,000, significa que Jesús vino a redimir y que esa redención se ha dado en estos judíos. Por lo que esta redención o cambio que se está dando y que te mencionan, estos 144,000, es igual a la redención de todo aquel que acepta a Cristo Jesús. Entonces, te recuerdo que debe de haber un cambio, debe de haber un arrepentimiento para todo aquel que acepta a Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo Jesús, debes de experimentar y esforzarte por tener ese cambio, porque Él es nuestro Cordero y Él es el que nos está limpiando de nuestros pecados para poder estar delante del Padre. Para esto debemos de aceptarlo y cambiar nuestra forma de actuar y comportarnos conforme a los preceptos que Dios ha marcado, que consiste en hacer el bien. Hay que comportarnos de manera correcta. Sobre todo, hay que adorarlo a Él y así evitar a toda costa la idolatría, entre otras cosas. Entonces, al leer este versículo, el número de los 144,000 viene a representar a todas aquellas personas que, de descendencia judía o israelitas, que siguen los planes y los propósitos que tiene Jesús, que tienen Dios y que tiene el Dios verdadero para cumplir. Dicho de otro modo, estos 144,000 personas tendrán una misión muy específica por el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús y porque cumplen ciertas características, cumplen sus planes, haciendo referencia en este caso al pueblo de Israel. Recordemos que Israel es importante porque Dios tiene un pacto con ellos. Por tal motivo, estos redimidos, estos 144,000, vienen a reflejar el plan que Dios tiene y que ellos ayudarán a cumplir. Te mencionaré que uno de los propósitos que tiene Dios con estos 144,000 sellados que vienen siendo de descendencia judía o israelitas, serán utilizados para que muchos judíos sean convertidos y salvados por medio de Cristo Jesús, y lo hará cuando lleguen los últimos tiempos. Y los israelíes tengan que irse al desierto como lo hicieron en el tiempo de Moisés. Recordemos que en capítulos anteriores, Jesús le da a conocer a Juan que el pueblo de Israel tendrá que salir corriendo hacia el desierto. E inclusive también lo menciona Jesús en Mateo 24, que dice que el pueblo de Israel tendrá que salir. Estos elegidos, los 144,000 sellados, ayudarán para comprender ante su desesperación a los judíos que el único camino es Cristo Jesús, es acercarse a Cristo Jesús, que viene siendo esa escalera que los llevará ante Dios. Este evento donde el pueblo de Israel será afligido en su máxima expresión, o sea, será atacado, se le conoce como el tiempo de la aflicción o la tribulación de Jacob, donde estos 144,000 sellados entrarán como ayuda idónea al pueblo de Israel para que sean convertidos y redimidos hacia Cristo Jesús. Prácticamente estos 144,000 sellados serán apostolados o serán apóstoles de Cristo Jesús para que ayuden al pueblo de Israel en los momentos más difíciles y críticos a que acepten a Cristo Jesús como su Salvador, como el nuevo pacto. Veamos el versículo 2. Dice así: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. También oí una voz de arpistas que tocaban sus arpas. De acuerdo a lo que leemos en este versículo 2, donde dice que se escucha el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, ahí te hace referencia, o está haciendo referencia Juan, es que él está escuchando lo que es
el cántico del pueblo de Dios. Es decir, el agua corriendo que se escucha o que él está escuchando viene a representar el pueblo de Dios, y este sonido que escucha también viene a representar la adoración y la alabanza que Dios está recibiendo por parte de su pueblo, que viene siendo Israel. Vienen entonándolo estos 144,000 sellados. Podemos entender que estos 144,000 sellados están conectados y tienen un propósito con el Mesías, que es Jesús, y uno de los propósitos es la adoración hacia Dios Padre y al Hijo. En este versículo 2 aparecen o te mencionan unas voces de unos arpistas, es decir, de estos seres celestiales que tocan el arpa y que están adorando al Padre y al Hijo junto con los 144,000 sellados. Vamos a leer entonces el versículo 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Si te das cuenta, aquí en este versículo 3 ratifican la redención de estos 144,000 sellados, es decir, que se han convertido hacia Cristo Jesús. También podemos entender en este versículo que hacen referencia a este cántico que es totalmente nuevo y lo están entonando delante del trono de Dios, así como delante de los 4 seres vivientes. Recordemos que estos seres vivientes fueron mencionados al inicio de los primeros capítulos de Apocalipsis, pero también es cantado este nuevo cántico delante de los ancianos, de los 24 ancianos, por lo que conlleva a que habrá un nuevo inicio para los hombres, para lo que es el pueblo de Israel. Esto nos lleva a lo siguiente. Esto es el significado, o uno de los significados es de que el pueblo de Israel tendrá una nueva oportunidad. Para respaldar lo que te estoy diciendo, vayamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú lees el versículo de Apocalipsis, el número 3. Al cantar esta canción, están redimiendo a estos 144,000 sellados que vienen de descendencia judía. Por tal motivo están aceptando a Cristo Jesús como su redentor, y por tal motivo, de acuerdo a lo que dice el versículo 17 de segunda de Corintios, ahí, al aceptarlo, nuevas criaturas son. Después de haber entonces leído este versículo de segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18, podemos entender que hay una relación entre la palabra de este cántico nuevo y lo que es el reino. Así es que cuando leamos el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 3, este cántico nuevo podemos decir que es una canción que producirá esta redención, el cambio verdadero hacia Jesús y a Dios que puede producirse en la vida de una persona cuando acepta a Cristo Jesús como su redentor. Pero en especial, esta redención se dará entre el pueblo judío, porque es ahí donde estos 144,000 sellados estarán ayudando y auxiliando a Jesús para que los judíos no se pierdan durante su persecución, la peor de todas, que se dará y que se le conoce como el tiempo de la aflicción o tribulación de Jacob. Otro de los conceptos o cosas que podemos entender en este versículo 3 de Apocalipsis es la sumisión que tendrá el pueblo de Israel hacia Jesús, que es el nuevo pacto. Es decir, que los judíos se redimirán, se postrarán ante Cristo Jesús. Esto es porque solo estos 144,000 que provienen de las 12 tribus de Israel serán los que aprenderán este cántico. Ningún otro más podrá aprender este cántico.
Ninguna otra persona que no sea judía, en este caso de los 144,000, se podrá aprender el cántico. Entonces habrá una sumisión, adoración por el pueblo de Israel. Esto es porque en los versículos 2 y 3 de este capítulo de Apocalipsis, solo ellos podrían aprender esta nueva canción. Y esto se debía a que ellos habían sido, ¿qué? Redimidos en los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles para el pueblo de Israel, en los tiempos donde se acerca la aparición de las bestias, es decir, aparece este imperio y el anticristo. Ellos, 144,000, han respondido a ese llamado hacia Jesús para hacer los propósitos que Dios tiene acordado. Un dato interesante que te mencionaré es que muchas personas quieren decir que el libro de Apocalipsis fue escrito primero en hebreo y después traducido en griego. Y esto no fue así. Este libro de Apocalipsis fue escrito en su forma original en griego, con el propósito de que fuera esparcido y que se diera a conocer. Recuerda que Juan en ese momento, cuando estaba escribiendo este libro apocalíptico, se encontraba en la isla de Pasmo, porque había sido capturado. Él escribió en diversas cartas que manda a las iglesias, ahí menciona que su propósito es de evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer el nuevo pacto que viene siendo, dio a conocer el Hijo de Dios cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Y esto es para que se redimieran y se diera ese cambio hacia Dios, porque Jesús es la salvación. Nadie llega al Padre si no es por Él. Es el nuevo pacto. También otra prueba de que el Apocalipsis fue escrito en griego es porque en esa época el idioma universal o que el idioma que dominaba era el griego. Todo mundo en esos lugares hablaba griego. En base a eso podían comercializar, hacer negocios, comprar, vender, etc. Pasemos entonces al versículo 4 y leámoslo. Estos son los que no se han contaminado, haciendo hincapié a los 144,000. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí te menciona muy claramente que estos 144,000 son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Así dice el texto. Aquí puede ver la palabra vírgenes. Esto hace referencia a que no han sido contaminados. ¿Pero qué tipo de contaminación se refiere? Esto corresponde a que no se han contaminado a la idolatría, que también se le conoce como el adulterio espiritual. Estos 144,000 no han caído en la idolatría, por eso se menciona que son vírgenes. No han idolatrado a otros dioses o cosas terrenales como el dinero, tampoco han idolatrado tener casas, mujeres, hombres o poder, o entre otras cosas. Ellos han estado vírgenes porque se dice que han sido y se han dedicado a solo servir a Dios y a Cristo Jesús. Por eso te menciona que son vírgenes, porque al recibir a Cristo Jesús fueron redimidos. Entonces, si tú lees la segunda parte de este versículo, en donde te menciona que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, se entiende que estas personas aceptaron a Cristo Jesús como su Redentor y entendieron cuáles eran los principios que conllevaba redimirse a Jesús, que consiste en que Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue levantado al tercer día, que fue llevado a los cielos y que Él es el Salvador, el cual vendrá para poner orden en la tierra, así como seguir los preceptos que desde un inicio Dios ha dado a conocer y que debemos de seguir. No solo estos 144,000 personas, sino uno mismo, como el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús, debemos de seguir todos los preceptos que se encuentran en el Viejo Testamento, así como los preceptos que mencionó Jesús en el Nuevo Testamento. Recordemos que estos 144,000 son de descendencia israelitas,
o como se les conoce hoy, judíos. Y para los judíos, la gran mayoría sigue, hasta hoy en día, la mayoría sigue lo que es el Viejo Testamento. Para ellos, Jesús no es el Redentor. Al leer esta parte de los versículos, en este versículo, ahí te menciona que estos 144,000, siendo de descendencia judía, han aceptado a Cristo Jesús y no se han contaminado en ningún tipo de idolatría. Por eso, Jesús y Dios los van a ver, los verán como ayuda idónea para ayudar a su pueblo, al pueblo israelí, en su momento, cuando llegue el momento dado. Veamos entonces el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. De acuerdo a lo que leemos en este versículo, se lee que en sus bocas no fue hallado engaño. Es decir, que estos 144,000 sellados, dichos, lo que ellos hablan, no se les encontró engaño, mentira, cosas fraudulentas, etc. Cuando ellos están predicando, hablan con la verdad o hablarán con la verdad en base a lo que Jesús vino a decir y el mensaje que dio, así como del mismo modo hablarán con la verdad de acuerdo a los mensajes que Dios en su momento dado habló. Del mismo modo, ellos viven o vivirán con rectitud. Se les encontró que eran rectos y personas que seguían los preceptos de Dios y se sometían ante la autoridad de Dios, así como el nuevo pacto que vino a decir Cristo Jesús. Esto lo sabemos porque en la parte de este versículo dice, delante del trono de Dios. Y esta frase significa que ellos caminan conforme a lo que Dios ha mandado. Recuerda que si se encuentran delante del trono de Dios es porque Dios está al tanto de lo que está pasando. Así es que Dios está de acuerdo con que estos 144,000 sellados son personas rectas y que tendrán una ayuda idónea para el pueblo de Israel. Y así que te dejo el mensaje para que tú lo estudies, saques tu Biblia y no te dejes engañar por nadie. No creas a ciegas lo que te dicen la gente que te predica. Si tu pastor o el padre o tu guía espiritual te dice algo, confírmalo, búscalo en la Biblia y pide ayuda idónea al Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de que tú hables directamente con él. Entonces, no dejes que entre el pecado a tu vida. Si te sirvió este video, te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones.